Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de geometría algebraica. Hoy vamos a ver los morfismos de la geometría algebraica. Bueno, en el video pasado estábamos viendo unas funciones que se llaman funciones regulares. Y estas funciones regulares son de la forma phi, que va de u acá. Este u de aquí es un conjunto abierto. Y este K de aquí es el cuerpo algebraicamente cerrado sobre el que estamos trabajando. Pero pues K es lo mismo que A1, ¿no? Y A1 es una variedad afín. Eso pues lo vimos en los primeros videos. Y entonces, nosotros con los morfismos lo que queremos hacer es extender este concepto de alguna manera. Y para que aquí tengamos, bueno, aquí y aquí tengamos variedades afines cualquiera, no necesariamente que sea un abierto y K el cuerpo de A1, bueno, el cuerpo que es igual a A1. Y entonces también los morfismos, como su nombre lo indica, nos van a formar una categoría con las variedades afines. Sus objetos de la categoría van a ser variedades afines y sus morfismos van a ser lo que ahorita vamos a definir. Y entonces pues ya vamos a ver la definición. Un morfismo entre dos variedades afines, digamos X y Y. Esto es un mapeo phi que vaya de X a Y. Aquí con mapeo simplemente me refiero a función, una función cualquiera. Pero para que esto sea un morfismo de la geometría algebraica vamos a pedir dos cosas. Bueno, es tal que la primera es una propiedad topológica, es que phi es continua. Ay no, aquí debe ser y. Este es x y este es y. Entonces, como estas son variedades afines, nosotros le podemos poner la topología de Zariski. Y con la topología de Zariski, entonces tiene sentido decir si phi es una función continua o no, ¿no? También para que esto sea un morfismo, debe de cumplir otra condición, y es que para cualquier v subconjunto de y abierto, y también para cualquier función de v acá, aquí, función de v acá, pero nosotros ya tenemos una noción de qué significa como una función que preserva la estructura entre v y k. Entonces, para cualquier función f de v acá regular, nosotros tenemos que f con phi de phi menos 1 v acá es regular. Entonces, estas son las dos condiciones que debe de satisfacer el, eh, el mapeo phi para que podamos decir que es un morfismo. A ver, esta composición de aquí es esta de aquí. Es v. K, la flecha que conecta v y k es f. Y luego también tenemos aquí phi menos 1, v. Y luego tenemos una flecha que conecta estos dos. Y ese es precisamente phi. Entonces, esta composición de aquí es esta de aquí, ¿no? Bueno, la dibujo así para que sea más fácil de entender. Y entonces, como dijimos al principio, bueno, con estos morfismos ya podemos formar una categoría. Y tenemos la categoría de las variedades afines. Si no saben qué es una categoría, entonces pueden ver los videos que tengo de teoría de categorías. Tengo varios videos en este canal de teoría de categorías.
Y ahí los pueden ver. Se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, en esta categoría debemos de tener objetos, morfismos. Los objetos, pues obviamente van a ser las variedades afines. Y también tenemos morfismos. Los morfismos, pues son los que ya definimos, ¿no? Son estos de aquí, ¿no? Y también en una categoría tenemos composición de morfismos. La composición de morfismos va a estar definida como la composición de funciones. Porque veamos, si nosotros tenemos un morfismo phi que va de x a y, pongamos phi de x a y, y tenemos otro, digamos, phi' que va de, por ejemplo, de y a z, entonces podemos componerlos como funciones. Y nos queda así un phi' con phi, y esto es algo que va de x, luego a y y luego a z, ¿no? Aquí pongo phi' y aquí phi. Y esta composición también va a ser un morfismo, eso lo podemos ver directo de la definición. Si tenemos dos funciones continuas que las podemos componer, entonces su composición también va a ser continua. Eso es un hecho de topología general. Y también se cumple esta condición de aquí, ¿no? Y de hecho aquí también tenemos una composición y podemos hacer así, probar que esta cumple esto, que esto es regular, ¿ya? Em, entonces, bueno, tenemos esta categoría de variedades afines. Igual tenemos un morfismo identidad, que va de x al x mismo. Y este id, obviamente, también es morfismo. Eso igual lo podemos ver directo de la definición. La identidad es morfismo y pues también cumple esta condición. Y bueno, así también tenemos los hechos categóricos de la categoría de las variedades afines. Y ahora vamos a demostrar un lema que relaciona los morfismos con las funciones regulares directamente. Llamémoslo lema 9.1. Este es el video 9. Y este diría esto. Sea U un abierto de X y Y un subconjunto del espacio afín, una variedad afín. Ah, y aquí X es también una variedad afín. Entonces, un F que va de U a Y es morfismo si y solo si lo siguiente pasa. F es de la forma F igual a phi1 así hasta phi n con todas estas phis en, en el de la gavilla de funciones regulares. O sea que phi es regular. Regular en U. ¿No? Entonces, bueno, vamos a probar esto de aquí. Pongamos prueba. Y son dos implicaciones las que debemos de probar. Primero, supongamos que f de u en y es morfismo. Y queremos demostrar que esta f la podemos
escribir así como phi1 y así hasta phi n, con todas estas phis, funciones regulares en, ¿no? Entonces, la función que va de y a 1, que envía cada elemento de y a su y coordenada, la función que envía cada punto de y a su y coordenada. Bueno, aquí y es un número que no, y es un número que está entre i y n, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar esta función que envía cada punto de y a su y coordenada. Entonces, bueno, llamémosla y, que va de y a la 1. Vamos a continuar aquí en esta página. Entonces, nosotros tenemos que, que phi i es igual a f con y, ¿no? Y este es regular. Regular por la definición de morfismo. De morfismo. Y también porque esta y es regular, ¿no? Y es regular por la manera en que está definida. Bueno, entonces, bueno, aquí usamos la definición de morfismo. Es esto de aquí, nos dice que esto de aquí es regular. Eso fue lo que usamos, ¿no? Y luego nosotros tenemos que ya, ¿no? Que f la podemos escribir así como phi1 y así hasta phi n, y lo que probamos es que todas estas phis son regulares. Phi funciones regulares. Y ahora también nos falta probar otra implicación aquí, que si f es de la forma así, entonces es también morfismo. Ahora supongamos que f es de la forma f igual a phi1 y así hasta phi n, con todas estas phis funciones regulares. ¿Regulares en dónde? En u, ¿no? Entonces aquí podemos aplicar un lema que vimos en el video, creo que fue en el video pasado. No, creo que era el lema 7.1. Bueno, ese lema nos decía eh, que todas las funciones regulares son continuas, ¿no? Entonces así pues ya tenemos que f es continua. F pues es de la forma así, ¿no? x1 y así hasta xn, lo mapea a x. Y entonces, ahora para demostrar que es morfismo, debemos de probar la otra propiedad, que para cualquier v en y abierto, para cualquier f de v en k regular, f con phi, que va de phi menos 1 v a k, es regular. Entonces, consideremos un v en y abierto y una f' de v a k regular. Entonces, la definición aquí nos dice que debemos de probar que esta de aquí es regular. Ok, entonces
esta función phi' con phi va de phi, no es phi, es f. F-1 v acá, esta es regular porque es de la forma x, la mapea a f' con phi 1 x y así a phi n x. Entonces, como todas estas son regulares, sería nada más como, bueno, como todas estas son regulares y esta también es regular, entonces sería nada más como escribir un cociente con variables de cocientes. Y por eso es que esta también es regular, es regular. Y por eso es eh, que esto de aquí, ¿no? Que f de u en y es morfismo, sí, solo sí, f es de la forma f igual a phi1 hasta phi n con todas estas phis, funciones regulares en u. Entonces, por tanto, es morfismo. Y ya demostramos este lema 9.1. Y bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, déjame un like y nos vemos hasta la próxima.